¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza. Este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No sé si vamos a encontrar o no mucha felicidad en el día de hoy con el asunto principal que les traemos. Vamos a tener en este estudio a José María Rotellar, al profesor Rotellar, al que le vamos a preguntar ¿cuántas probabilidades hay o no de que llegue la temida recesión? Y es que cada día es más evidente que hemos comprado muchas papeletas para que un shock externo dé al traste con nuestros delirios de grandeza. Por supuesto, delirios de grandeza que no compartimos en este programa, sino que cada día el gobierno trata de hacernos llegar. Y es que es una situación que recuerda y mucho, lamentablemente, sobre todo aquellos que tenemos memoria de la cobertura informativa de aquellos días, a las jornadas previas, a los meses previos al estallido de la famosa crisis subprime. En aquellos días Zapatero estaba encantado de haberse conocido, teníamos a Beatriz Corredor con los precios en pico de burbuja como ministra de Vivienda, diciendo que era una muy buena decisión en aquel momento endeudarse para comprar una vivienda que estaba, insisto, en pico de burbuja, en el precio más alto de su historia, marcando récords históricos. Pues dijo, hombre, si no es para invertir, si es para vivir, es un buen momento para comprarse una vivienda. Teníamos a Zapatero hablando de que España estaba en la Champions League de la economía mundial. No es solo eso, sino que al igual que hace el gobierno actual, Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, de querer compararse con sus competidores europeos y decir que somos la envidia del mundo, decir que somos la envidia desde luego de los países de nuestro entorno, porque según dice estamos creciendo más que nadie, igual que ahora está haciendo eso Pedro Sánchez, en el pasado, insisto, en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria teníamos a Zapatero presumiendo de que ya quisieran estar como España países como Alemania o como Italia o como Francia. Ya quisiera mi amigo Sarkozy o mi amiga Merkel estar como estamos en España, bromeaba el señor Zapatero, quien además insistía en que una vez estalló la crisis subprime nunca jamás sucedería en España. Bien, pues no solo estalló, sino que estalló y nos impactó de lleno. Y luego sufrimos la famosa crisis financiera que le siguió a esa crisis subprime, que se convirtió en una crisis terrible de confianza, que secó los mercados de crédito y que afectó a toda la economía. Ahora, igual que entonces, parece imposible que veamos una situación similar. Ahora, igual que entonces, parece que frenar el crecimiento de la economía española es complicado. Puede caer un poco la velocidad de crecimiento, pero no tenemos a ningún analista dando un duro porque esto se vaya a ir al garete. Y es verdad que si uno mira algunos ratios de la macro, pues parece complicado que esto suceda. Sin embargo, tenemos algunas pistas que merece la pena tener monitorizadas. Una de esas pistas, que precisamente José María Rotellar, el profesor Rotellar, más y mejor tiene monitorizada, es el de la deuda. Estamos en un momento en el que tenemos un endeudamiento extraordinario, mucho más extraordinario del que teníamos cuando estalló la crisis subprime. En cuanto al sector público, tenemos la deuda sobre PIB por encima del 100%, pero lo que es más grave es que en estos años de gobierno socialista hemos metido más de $500 millones de euros de más a la deuda pública, rozando ya los 1,8 billones con B de euros. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el ámbito privado? Bueno, pues que familias y empresas también han crecido su endeudamiento, han visto crecer su endeudamiento de una manera importante hasta igualar esos 1,7, 1,8 billones de euros. Una situación que directamente nos mete en una situación de debilidad respecto a situaciones precrisis anteriores. Pues evidentemente, imagínense ustedes en su familia, en su casa, si tienen una situación aseada, han terminado de pagar su hipoteca, no tienen que pagar ningún coche, no tienen ningún crédito a su nombre, o a lo mejor no han terminado de pagar la hipoteca, pero ya les queda poco, imaginen. 20.000 euros de hipoteca es lo único que les queda y no tienen nada más endeudado, y además, bueno, pues tienen activos a su disposición, como la propia vivienda, que valen mucho más de lo que se debe.
Claro, si en esa situación llega una crisis brutal a su familia y se quedan padre y madre en el paro y se quedan padre y madre en la estacada, evidentemente van a contar con ciertos márgenes para poder salir adelante. Pues si tienen ahorros, los ahorros; si no, al final esa vivienda puede hacer las veces de colchón, se puede liquidar la vivienda y con el dinero que llega se puede alquilar un piso y empezar a salir adelante, sacar un negocio, etcétera. Se puede buscar alternativas dentro de lo posible, o incluso tienen el margen de endeudamiento. Si no quieren ustedes liquidar su casa, la pueden poner como garantía, pedir un crédito o una hipoteca sobre esa casa y al mismo tiempo hacer que la familia pueda salir adelante. Es decir, si ustedes tienen una situación aseada, son mucho más resistentes a un shock externo, al paro o a cualquier crisis que afecte a su familia. Vamos a tratar de transponer esto a la situación de un Estado, como pueda ser el español. Claro, si como sucedió en 2007-2008, aunque teníamos mucha deuda, ni nos acercábamos al 100% del PIB, la verdad que teníamos margen de endeudamiento todavía y se empleó para poder salir de aquella crisis. Si hubiéramos tenido unos problemas muy serios de empobrecimiento, pues mucha más gente de la que ya se quedó en el paro estaría atravesando dificultades para poder comer. Recuerden ustedes que cuando estalló la crisis subprime llegamos a ver en España aquello que se llamó las colas del hambre. Teníamos los comedores sociales cada vez más llenos de gente que en su vida se hubiera imaginado tener que ir a un comedor social para poder dar de comer a sus hijos. Bueno, pues si traspasamos esta situación a la situación actual en España y nos fijamos, por ejemplo, en la deuda, vemos que la deuda española ha crecido una auténtica barbaridad, que nos encontramos en unos límites de deuda que nos podrían hacer muy complicado el seguir endeudándonos o repagar la deuda que ya debemos en caso de ser sometidos a un shock externo, a un shock que tenga que ver con pues no sé, imaginen ustedes que alguno de los subyacentes que sostienen parte de la deuda que hay ahora mismo en circulación empiezan a caer. Empezamos a desconfiar unos de otros y de repente es más difícil pagar la deuda pública. Imagínense que debido a esta espiral de precios que estamos sufriendo, los bancos centrales deciden subir tipos de interés. Al subir tipos de interés empezamos a tener mayores dificultades en el Estado español para poder hacer frente al servicio de esa deuda, los intereses que hay que ir pagando por una deuda que supera el 100% del PIB y una deuda que está medio billón de euros más alta de lo que estaba cuando llegó Sánchez al poder. Imagínense ustedes las dificultades para poder pagar esa deuda. No solo eso, sino que las empresas, que también han disparado su deuda en estos últimos años, que dependen y mucho del apalancamiento al que son sometidos, empiezan a caer, empiezan a quebrar. Y empezamos de nuevo a ver el paro. Y todo esto nos pilla con una población absolutamente depauperizada en estos últimos años y absolutamente dependiente del presupuesto público. Claro, yo creo que no estamos en una sociedad preparada para ningún shock externo. Estamos cogidos con alfileres y nos podemos ver sometidos a auténticas dificultades en caso de que se produzca ese shock. Ese shock puede venir por el estrecho de Hormuz, puede venir por la guerra de Irán, puede venir por decisiones que pueda tomar Donald Trump en tema arancelario o puede venir por otras muchas circunstancias, pero el caso es que cuando las sociedades se hiperendeudan, como es lo que ha sucedido en España, tanto desde el punto de vista público como privado, son sociedades que pierden margen de maniobra en caso de que vengan dificultades. ¿Van a venir esas dificultades? Pues no lo sabemos si van a llegar o no, ni cuándo va a suceder esto, pero lo cierto y verdad es que lo que vemos es que cada día estamos peor preparados para un shock de esas características. Hoy vamos a analizar esto en profundidad, pero antes tenemos que echar un vistazo al resto de noticias económicas del día y empezamos, como siempre, por el repaso a la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a echar un vistazo, si quieres, a la portada de Libre Mercado. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por la pieza de Pablo Haro, en la cual pues nos informa de que el gobierno, el Congreso, de los diputados, vendió más de 100 balizas V16 que ya no estaban homologadas por la DGT. Y es que se hizo popular hace un par de meses un corte, un vídeo en televisión de una diputada del PP donde hablaba de este caso, y Pablo Haro ha investigado qué hay detrás y ha podido demostrar que en concreto
el Congreso adquirió unas 150 balizas V16 en julio del año 21 y desde entonces las ha vendido todas ellas y primero las compró a 19 euros y las vendía a 20 euros, es decir, tenía un margen de ganancia de 1 euro. Pero quizá lo más curioso es que en ese tiempo que ha pasado ha habido novedades normativas y lo que ha ocurrido es que esas balizas que en principio estaban homologadas dejaron de estarlo por decisión de la DGT y el gobierno sin embargo las ha seguido vendiendo. Y esto es curioso porque, pues no sé, viniendo de la principal institución del Estado, que esto ocurra, pues resulta relevante, claro. A mí, fíjate que lo primero que me llama la atención es que el Congreso tenga una tienda. Sí. Mira que estaba allí como periodista. Yo también lo pregunté en su momento larga, y por lo que tengo entendido es, digamos, la tienda de souvenirs que tiene el Congreso. Los museos, ¿no? Y pues ahí pues dijeron, ¿por qué no vendemos balizas también? Y además es gracioso porque la baliza viene hasta con el logo del Congreso. Entonces así pues más institucional, ¿no? Las compraron maqueadas, Hombre, por supuesto, personalizadas. Y resulta que luego Tráfico dijo, ¡ay, estas no las vamos a homologar! Es increíble lo que ha sucedido con esto de la baliza. Más asuntos, porque no es esto anecdótico, pero llamativo, lo único que podemos encontrar hoy en Libre Mercado. Sí, porque en otro ámbito, Marta Arce nos informa de cuál es realmente el producto que más se ha encarecido en 2025, hablando de productos alimentarios. Porque quizás son los huevos el producto que más la gente tiene en cuenta, que más parece que ha incrementado sus precios. De hecho, porque es uno de los que más se han encarecido, en concreto un 30% en un año. Pero hay un producto que le supera y es en concreto la carne de vacuno gallego, que en el año pasado subió sus precios un 32% y pasó de 6,10 euros a 8,05 euros, que de hecho son máximos históricos para este producto. Y en un contexto además en el que en ese periodo, según los datos del INE, el precio de la carne de vacuno en general se encareció un 17%, es decir, que prácticamente el doble es, digamos, el incremento de precios que registró la carne de vacuno gallego con respecto al resto de carnes de ese estilo. Estabas hablando antes del tema de las balizas y de la DGT y tenemos que el director de la DGT ha vuelto a soltar una perlita. Ya dijo que lo ideal era que los coches no circularan por las ciudades. No, olvídense ustedes, aquí ni híbridos, ni eléctricos, ni nada. Aquí lo que va a ser es que el coche privado se va a prohibir en las ciudades. Eso fue lo que dijo hace pocas fechas. Bueno, pues ha soltado otra perlita. Sí, porque el director de la DGT insiste en imponer la tasa 0,0 al volante y dice que caerá como la fruta. Esto, pues una vez más, es el director de la DGT, como decimos, Pere Navarro, insistiendo viendo el futuro. Viendo el futuro, sí, y viendo al final cuáles van a ser las próximas, pues primero regulaciones y luego sanciones que se impondrán evidentemente en nuestro país en materia de tráfico. Tenemos que decir que en cualquiera de los casos es la tasa de alcoholemia que uno debe llevar cuando coge el coche, 0,0. Así es. Ni 0,2, ni 0,1, ni 0,5, ni una cerveza, ni dos vinos, nada. Si uno va a coger el coche, que no beba. Pone en riesgo su vida y también, casi más importante, la vida de los que viajan con él o de los que se puedan cruzar en su camino. Con lo cual, 0,0 debe ser la tasa estipulada. Ya lo decía Stevie Wonder, ¿no? A mí me hubiera gustado preguntarle, y voy a decir algo incómodo quizá, a mí me hubiera gustado preguntarle al director de la DGT, oiga usted, ¿y cuándo va a dejar que el coche autónomo de Tesla, que ya se ha estrenado en Países Bajos, en Europa, llegue a España? Entre otras cosas porque está demostrado con números e informes que el volumen de accidentes, la tasa de accidentes de este tipo de vehículos se ha reducido de una manera enorme. Y la verdad que al principio da un poco de miedo esto de la conducción autónoma, pero una vez entras en las cifras, en los números y ves el resultado de las experiencias que ya se han puesto en marcha en Estados Unidos y en un momento determinado dices, pues mira, preferiría cruzarme por la calle con un Tesla o con un coche autónomo que con un señor que a lo mejor ha salido de una comida y se ha tomado 3 vinos y 2 cervezas. Así es, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que Elon Musk es un malvado tecnooligarca, entonces no podemos permitir que domine el mercado. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Oye, cuéntame lo último de Diego Sánchez de la Cruz, que nos ha dado noticias importantes esta semana. Sí, porque ha entrevistado a Matthew McGill, que es uno de los abogados que lideran la ofensiva contra España por el impago a las renovables, y este abogado, en la entrevista que podemos leer hoy en Libre Mercado y que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz, expresa entre otras cosas, por un lado, que España puede abandonar este camino ilegal, dice, irresponsable y resolver estas deudas pendientes, pero hasta que lo haga seguirán embargando sus activos allí donde sea posible y siempre conforme a la ley, dice. Y por otra parte dice que es profundamente lamentable que España siga resistiéndose a cumplir con la obligación que el propio Estado español adquirió.
Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el resumen de la prensa de Libre Mercado en el día de hoy y nos vamos a conocer el resto de noticias económicas del día. Antes de ver estas noticias, déjenme que les dé 2 consejos. En primer lugar, a aquellos que nos escuchan que son autónomos o empresas, no lo piensen más. Tienen a su disposición y a un precio sin competencia el mejor software de gestión al que pueden tener acceso. Esto nos da 2 oportunidades muy buenas. La primera, cumplir con el sistema Verifactu, que aunque se ha vuelto a retrasar, antes o después vamos a tener que cumplir obligatoriamente con él. Pero el verdadero, el verdadero valor añadido de este software tiene que ver con la agilidad, la facilidad, la precisión con la que nos ayuda a gestionar nuestro día a día de facturas, nuestro día a día de contabilidad dentro de las compañías. Tanto si somos autónomos y lo hacemos nosotros mismos, como si tenemos contratado algún tipo de gestor para que nos lo haga. De esta manera se van a reducir de una manera muy importante los fallos, se va a abaratar de una manera extraordinaria el coste precisamente de la ordenación u ordenamiento de toda la contabilidad de la compañía y se va a hacer de una manera sencilla y fácil. ¿Cuánto cuesta esto? Se van a reír ustedes, 19 euros al mes. Sí, solo por 19 euros al mes podemos tener este software de gestión para nuestra empresa o para nosotros que somos profesionales y somos autónomos. Pero es que no se queda ahí la cosa. Si ustedes entran en pranalibertad.com, pueden acceder al software de Prana durante 30 días de manera gratuita para probarlo. Y si finalmente deciden adquirirlo, sepan que por ser oyentes de radio se pueden beneficiar de un 10% adicional tecleando el código LD10. LD10 es el código que pueden ustedes teclear para conseguir ese 10% de descuento. Y luego para aquellos que quieran tener una parte de su cartera en el activo refugio por excelencia, en el oro. Hoy es posible comprar oro real y tokenizado, es decir, las virtudes del oro físico junto a las virtudes de un activo digital como son los tokens. Se puede adquirir, insisto, este oro real y tokenizado gracias a orolibertad.com. ¿Qué compramos? Bueno, pues un trocito digital del oro físico que está custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Se puede proteger su futuro mediante un valor refugio por excelencia, que es el oro. Entren en orolibertad.com y empiecen hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 12 y 26 minutos de la tarde, 11 y 26 en Canarias. Tiempo de repasar el resto de noticias económicas del día con Rubén Folguera, que nos acompaña, y arrancamos por el Gobierno, que publica la resolución que rebaja la jornada semanal a 35 horas a los funcionarios, y creo que lo ha hecho Rubén anunciando al mismo tiempo la regularización de inmigrantes. Efectivamente. Es decir, se felicita de que van a regularizar a inmigrantes supuestamente para que trabajen y paguen impuestos que permita pagar a los funcionarios porque trabajen menos horas. Totalmente, y lo presenta efectivamente ambas cosas como un logro, un éxito de su gobierno, porque Hombre, claro. Hoy el Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública ha dictado una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado por la que detalla las instrucciones para implantar la jornada de 35 horas semanales al personal al servicio de la Administración General del Estado y también sus organismos autónomos. Esta resolución entrará en vigor mañana y establece un plazo de un mes para que la Administración General del Estado y sus organismos que dependen de ella realicen las adaptaciones necesarias en los calendarios, así como en los sistemas de control horario. Concretamente, el Gobierno calcula que esta jornada beneficiará a 220.000 empleados públicos y, por su parte, no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, desde CESIF han exigido la aplicación de la jornada de 35 horas en todos los ámbitos del Estado, los ayuntamientos y las empresas públicas. Nos vamos con la comisión del apagón del Senado, que exige mantener las nucleares. Efectivamente, la comisión del apagón presenta hoy en el Senado sus conclusiones sobre las causas del apagón y sus consecuencias y también cuáles deben ser las medidas que se deben de tomar para no volver a ver un escenario como este. Al respecto, según se confirma hoy en prensa, la comisión considera que el colapso se produjo, dicen, por una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, oscilaciones de tensión, variaciones en intercambios internacionales y también una respuesta insuficiente, provocada por la falta de sostenimiento de la estabilidad de la red.
Por ello, propone actualizar sin más demora los procedimientos de operación y exigir que todas las tecnologías técnicamente capaces contribuyan de forma efectiva al control de tensión y también a la estabilidad. Así, de forma implícita, se reclama que se replantee el cierre de las centrales nucleares. Y vamos con el colapso en el mercado del alquiler, que se enquista. Los anuncios de vivienda en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 41 contratos antes de darse de baja en el primer trimestre de 2025, una cifra que es un 17% mayor, más elevada que la registrada en el mismo año de 2025, según un estudio publicado por el portal inmobiliario, que considera en un comunicado que en los mercados en los que se han aplicado los topes de precios del alquiler, la dificultad de las familias para acceder al alquiler se siguen incrementando. En este sentido, indican que se ha conseguido frenar la subida de precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de elitización del alquiler, y advierte también de que solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de esta medida. Y el nuevo ministro de Hacienda defiende la implantación de un impuesto temporal a las energéticas por justicia fiscal. Efectivamente. Sí, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadio España, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control, la implantación de un impuesto temporal a las energéticas para que contribuyan con lo que consideran beneficios extraordinarios obtenidos por la guerra de Irán y alivien también la carga de los consumidores y contribuyentes. Así, vamos a escucharlo ahora, se ha expresado en respuesta a una pregunta del diputado de Bildu, Óscar Matute. Sabe que este Gobierno siempre ha defendido una tributación justa. España fue pionera en la Unión Europea en la aplicación nacional de un gravamen temporal a las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros y hemos liderado una iniciativa conjunta a nivel europeo. Alemania, Italia, Austria, Portugal y nosotros hemos solicitado formalmente a la Comisión Europea la posibilidad de implantar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos en este contexto. No obstante, España también ha reconocido la dificultad de recuperar el gravamen sobre las empresas energéticas que estuvo en vigor en el año 23 y 24 debido a las posiciones de los grupos del Congreso. Y Airbus es noticia hoy porque ya sabe quién va a ser su nueva presidenta global. No va a ser francesa, no va a ser alemana, va a ser española. Amparo Moraleda ha sido elegida como nueva presidenta del Consejo de Administración de Airbus, convirtiéndose en la primera persona española en presidir el gigante aeronáutico. Moraleda, presente en el Consejo de la compañía desde 2015, sucederá a René Oberman, quien ha comunicado al Consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la Junta General de Accionistas de 2027, fecha en la que expirará su actual mandato y dejará su cargo como presidente el próximo 1 de octubre. Amparo Moraleda es expresidenta de IBM España y ex vicepresidenta de CaixaBank, y ha estado también presente en los consejos de administración de empresas como Solvay, Vodafone Group y la danesa Maersk. Bueno, pues hasta aquí el resumen de las noticias más importantes del día en clave económica. Nos vamos ahora a la tertulia. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia, pero antes déjenme que les recomiende, si son autónomos empresas, ya saben, gracias a Prana y a Libertad Digital pueden ustedes disfrutar del mejor software de gestión español. El 95% de los negocios que contratan un software de gestión aumentan la facturación en menos de 2 años. Tienen ustedes a su alcance el mejor software de gestión. Pueden ustedes llevar el día a día de sus cuentas y sus facturas al milímetro, sin que se le escape una coma, y con total transparencia, fácil, ágil, sin necesidad de tener 4 o 5 personas que estén ahí haciendo números todos los días. El software se lo hace a ustedes de manera inmediata. Aparte, si tienen un gestor, el gestor va a tener la vida mucho más cómoda si utiliza este software de gestión de Prana. Pueden hacerlo ustedes contratándolo en pranalibertad.com. Si ponen el código LD10 por ser oyentes de radio, se llevan un 10% de descuento, y sepan que siempre tienen 30 días de prueba antes de contratarlo si así lo desean. La mejor solución para llevar sus facturas al día y además cumplir con la directiva Verifactu, esta que quiere tener el ojo de Hacienda siempre en nuestras cuentas. Va a ser algo obligatorio, hay que cumplirlo. Con Prana lo cumplimos, pero sobre todo nos dotamos de una herramienta potentísima para mejorar nuestros números. Y para aquellos que quieran mejorar los números de sus inversiones y desde luego tener una parte de su patrimonio a salvo en un valor refugio por excelencia, pues sepan que pueden comprar oro real
y tokenizado de forma online, con total transparencia, disfrutando de la liquidez de un activo digital y del valor del oro físico. En orolibertad.com podemos invertir en oro digital de forma segura, respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 12:34 de la tarde, 11:34 en Canarias, tiempo de tertulia con ánimo de lucro, prometidos deuda. Tenemos con nosotros al profesor José María Rotellar. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, por supuesto, director del Observatorio Económico de esta universidad y un analista, hay que decir, muy quirúrgico de la actualidad económica y de algunos de los ratios que más nos preocupan en estos días. Empezaba yo el programa, profesor, por supuesto, Rubén Folguerat, Sí, que aquí nos acompaña, el que siempre tiene aquí todos los datos y va apuntando, ¿eh? Sí. Rubén, oye, no, este dato es este. Pero vamos, cuando está a Rotellar, poco hay que apuntar. Hombre, con Rotellar es que los tiene todos en la cabeza, por eso le traemos a Con Ánimo de Lucro. Profesor, arrancaba yo el programa planteando una hipótesis. ¿Es posible? Hemos hablado en días pasados, semanas pasadas, de que pueda llegar una estanflación que da mucho miedo. Yo redoblo la apuesta, digo, oye, ¿y si no es una estanflación y termina llegando una recesión? Claro, decíamos, oye, en el 2007, aunque algunos apuntaban que era lo que podía llegar, muchos pensaban que era imposible. De hecho, el propio presidente del gobierno aprovechaba aquellos días para presumir delante de Sarkozy y de Merkel que la economía española era la Champions League del mundo, que aquí nos tenía envidia absolutamente todo el mundo y que desde luego aquí no iba a llegar ninguna crisis de ningún tipo. Teníamos hasta a Beatriz Corredor, entonces ministra de Vivienda, recomendando en 2007 y 2008 que comprarse una vivienda era una fantástica opción en aquel momento, cuando los precios estaban como estaban y cuando después vino lo que vino. Digo, oye, en aquel momento parecía imposible que llegara lo que llegó y terminó llegando y terminó impactando de la manera en que impactó en España. Yo no sé si va a llegar o no un shock de esas características, pero lo que sí que veo es que tenemos pistas que nos hacen pensar, o a mí me hacen pensar, que no nos encontramos precisamente en la mejor de las situaciones para asumir un shock de esas características. Una deuda desbocada, muy superior a la que teníamos cuando impactó la crisis de la crisis subprime y en deuda pública, por supuesto. Creo que en aquel entonces estaríamos como en el 60% del PIB de deuda en 2008. No, en el 32. En el 32, más a mi favor. Bueno, en el 2009, en 2007. Sí, 2007 era el 30, sí. En el 2009 creo que ya estábamos en el 60, habíamos doblado. Se dobló en 2011, fue ya el 70%. El 70, fíjate. 2030, el 30%, 32% más a mi favor en 2007. Hoy nos encontramos en deuda sobre PIB en el 107, pero después de haberle metido $500 millón de deuda de más en los últimos 7 años. Está un poquito más baja ahora, ¿no? El 100, casi no llega al 101, ¿no? 100.7, pero es precisamente por efecto más bien del denominador que por otra cosa. Correcto. Con lo cual, ¿estamos preparados o no? ¿Va a llegar un shock de esas características? ¿No va a llegar? En la libreta del profesor Rotellar, ¿qué encontramos? La economía española es lo que venimos repitiendo, ¿no? Un día tras otro. Crece en el corto plazo, pero crece basada en una serie de factores que realmente no son sólidos. Uno es la anestesia del gasto público ingente que se está teniendo. Estamos teniendo una recaudación extraordinaria debido en gran parte al efecto de la inflación, a no deflactar la tarifa y a la mayor base sobre la que se aplican los impuestos indirectos debido a esa subida de precios, y eso llevaría a que el déficit tendría que estar reduciéndose muchísimo y haber entrado en superávit, incluso en valores absolutos, y sin embargo el déficit no se reduce lo suficiente, lo cual quiere decir que prácticamente todo lo que está entrando se está gastando. Eso genera un gasto estructural. ¿Por qué? Porque es gasto que lo quieren mantener
ahí, en cualquier caso, sobre la base de unos ingresos coyunturales en gran parte derivados de la inflación. Si estos ingresos se ralentizan o caen, obviamente nos vamos a quedar con el gasto y sin los ingresos, con lo cual la presión sobre el déficit estructural es mayor. Eso lo primero, basado en un gasto en gasto público, déficit y deuda, y eso es insostenible a lo largo del tiempo. De hecho, si no nos estuviese apoyando, aunque sea de una manera más o menos tácita, el Banco Central Europeo, tendríamos un problema en la colocación del endeudamiento del Reino de España. ¿Eso No sería sé así ya- hoy ya? O sea, sin Bueno, el apoyo eso- del BCE, España sería... Eso se fue, las vería muy- eso fue así en 2022, ¿no? Cuando, no sé si fue el 22 o el 23, creo que el 22, cuando anunció el BCE que iba a dejar de comprar deuda soberana, y durante los 6 días en los que duró esa noticia, la prima de riesgo de España y de Italia se disparó y tuvo que convocar en los 6 días, a los 6 días de anunciarlo, un consejo extraordinario del Banco Central Europeo para sacar aquello que llamó la herramienta antifragmentación, reiterando que no iba a dejar que los diferenciales subiesen. Es decir, en definitiva, que volvía a apoyar de alguna manera deuda soberana, ¿no? Y ese es un problema que ya estaba entonces, ahora todavía mucho más acrecentado porque tenemos un volumen de deuda, un stock de deuda muy superior. La deuda sucede lo mismo que con el déficit, está bajando sobre el PIB, pero sigue aumentando en valores absolutos porque mientras haya déficit, habrá incrementos de deuda. La deuda, al fin y al cabo, no es más que la incorporación cada año del resultado del saldo presupuestario. Si hay déficit, eso hay que financiarlo y se incrementa la deuda en valores absolutos. Estamos por encima de 1,7 billones de euros de deuda, con unos intereses que cada vez pesan más en el presupuesto, lo cual deja menos margen para otras actuaciones esenciales o impulsa también al déficit hacia arriba. Estamos en un entorno más o menos de tipos bajos ahora mismo, pero están repuntando debido a la guerra. Si repuntasen más, porque además los bancos centrales tuviesen que subir los tipos para intentar controlar precios, bueno, pues obviamente eso afectaría a toda la nueva deuda en encarecimiento en su financiación y a toda la que se refinanciase porque venciese la ya existente. De manera que es un problema muy importante. Eso no es sostenible en el tiempo. En segundo lugar, se está basando también en una acumulación de población que sí incrementa el Producto Interior Bruto nominal, pero realmente no está contribuyendo a aumentar riqueza y prosperidad. ¿Por qué? Porque en gran parte ese incremento de población que se está produciendo, en su mayor parte, es de personas poco o no cualificadas y por tanto su aportación al valor añadido es muy inferior. Si además nos encontramos con que se establece en España la absurda política del igualitarismo salarial, subiendo tantísimo el salario mínimo interprofesional, las empresas o despiden a estas personas o ajustan costes por otro lado. ¿Qué están haciendo? Están moderando las subidas de personas sólidamente formadas que meritan y acreditan una mayor remuneración para en relación con el valor que aportan, pero que como no se les puede pagar debido a que las empresas lógicamente no pueden asumir todo ese incremento de costes, se están marchando en muchos casos, con lo cual estamos perdiendo el capital humano mejor formado y sustituyéndolo por mano de obra poco cualificada, haciendo virar a la actividad económica española hacia ramas de más bajo valor añadido. Eso es empobrecimiento. Ahora mismo creo que publicaba el profesor Fernando de Villaverde un tuit en el que decía que él había hecho unos papeles trabajando entonces en presidencia del gobierno en época de Zapatero, que nunca salió, en el que venía a costar cada persona no cualificada que venía 200.000 euros a lo largo de toda la vida, porque recibía más de lo que aportaba, ¿no? Y eso es obviamente insostenible. Milton Friedman, en su última entrevista concedida en su vida, dijo que la inmigración no es un problema. Lo que es un problema es la rigidez del estado del bienestar, que no permite ajustar. Igual que vienen buscando una oportunidad, si hubiese una época de recesión, muchas personas se marcharían, pero digamos que los beneficios recibidos del estado del bienestar lo impiden. Esto no se trata de que no vengan inmigrantes, sino de que
que vengan primero de una manera ordenada y hay que intentar que vengan lo más cualificado posible para que también la economía española sea vire hacia ramas de actividad de mayor valor añadido. La regularización masiva que está intentando llevar a cabo el gobierno es una barbaridad, es un despropósito y es un golpe muy duro para la economía y para la sostenibilidad del propio estado del bienestar, porque si no se consigue incrementar la población que más aporta y que más valor añadido genera, lo que vamos a ir es también cambiando hacia una economía subsidiada en lugar hacia una economía productiva. Y eso no solo es insostenible en el tiempo, sino que es muy empobrecedor, ¿no? Antes citaba usted al presidente Rodríguez Zapatero cuando presumía de estar en la Champions League, de la economía, y que habíamos superado a Italia y que pronto pronto superaríamos a Francia. Creo que decía, tengo aquí al presidente francés al lado y pronto superaremos a Francia y demás. Bueno, pues desgraciadamente en PIB per cápita cada vez nos alejamos más de la media de la Unión Europea, lo cual quiere decir que tenemos un empobrecimiento cada vez mayor respecto a nuestros socios. Ese es un problema que tenemos en la economía y por tanto se crece, pero se crece basado en un crecimiento insano y se crece de una manera que nos lleva a empobrecernos más. ¿Quién tiene el PIB más alto? ¿Brasil o Luxemburgo? Brasil. ¿Quién es más próspero? ¿Brasil o Luxemburgo? Luxemburgo. Bueno, pues eso, salvando las distancias, nos está empezando a pasar. Una economía grande, una economía grande o relativamente grande como es la española, no está creciendo sobre fundamentales ahora mismo positivos, sino sobre la subvención y la acumulación de mano de obra de muy baja cualificación. La economía española necesita, igual que el presidente Trump se equivoca cuando quiere que se produzcan determinadas cuestiones, determinados bienes en Estados Unidos, porque es que no tienen la capacidad para hacerlo, porque son mucho más caros y por muchas barreras arancelarias que ponga, lo único que va a hacer es empobrecer más a la población de Estados Unidos y no conseguir aún así unos precios competitivos porque son mucho más caros. Tiene que volcarse en los sectores de alto valor añadido, que además Estados Unidos obviamente es líder en esos sectores. Bueno, pues España tiene que ir intentando alcanzar esos sectores de más alto valor añadido y centrarse en ello, porque si no, al final lo que vamos a ir es hacia sectores en los que no podemos competir porque seguiremos siendo más caros y aportan mucho menos valor al crecimiento y generan mucho menos riqueza y mucha menos prosperidad. Y al final, como tampoco podremos competir, no habrá tanto empleo tampoco en esos sectores y terminaremos incrementando el número de subsidios que tenemos. Y todo eso es insostenible en el medio y largo plazo. La economía se puede sostener en el corto plazo, bueno, pues debido a ese gasto público, ese efecto anestesia que hay, ¿no?, para que intente llegar hasta la convocatoria de las elecciones generales, pero la estructura económica la están dejando muy dañada. El Fondo Monetario Internacional, del que ayer alardeaba el gobierno porque decía que éramos la economía desarrollada que más crecía, deja muy claro que es un crecimiento con pies de barro, que es un crecimiento muy frágil, muy endeble. La economía española tiene una situación muy frágil y en el medio y largo plazo va a ser una situación muy complicada y muy deteriorada la herencia que va a dejar el presidente Sánchez. Va a ser, incluso en el medio y largo plazo, yo creo que peor que la que dejó el presidente Rodríguez Zapatero, siendo esta malísima, porque recordemos 4 puntos ocultos de déficit público en los cajones, una deuda disparada, un paro por encima de los 6 millones de desempleados con una población activa menor y una rigidez en la economía que la hizo tambalearse, ¿no? Y ahora lo que vamos a tener es una estructura económica muy compleja, además ante el reto de digamos el cambio generalizado que va a suponer y que está suponiendo la inteligencia artificial, ¿no? Cuanto más además el gobierno se empeñe en seguir subiendo
no son impuestos formalmente, pero sí que actúan como un impuesto, como son las cotizaciones sociales, muchas actividades van a intentar ser mecanizadas y sustituidas por robots de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual también los primeros que van a sufrir son los menos cualificados, pero es que incluso los más cualificados, como no aprendamos a utilizar la inteligencia artificial bien a nuestro favor para intentar mejorar nuestra capacidad y por tanto crecer más y tener más prosperidad, también van a sustituir a los más cualificados. Ayer me parece que fue el grupo Renault que anunció que iba a prescindir de entre el 15 y el 20% de sus ingenieros en Europa en los próximos 2 años. Bueno, pues algo de sustitución por inteligencia artificial seguro que va a haber, ¿no? Entonces está cambiando la economía completamente. Y aquí nos empeñamos en seguir con las pagas y los subsidios que lo único que hacen es empobrecer a la población, de manera que además solo una parte ya muy pequeña de la población está sosteniendo a una gran parte receptora de ayudas que además no genera un valor añadido alto, ¿no? Dicen, bueno, no, es que la inmigración a lo mejor va a solucionar el problema de seguridad social. No, lo solucionará si conseguimos traer inmigración de alto valor añadido, y para eso hay que impulsar a la economía española hacia esos sectores de alto valor añadido. Pero cuando desde el propio gobierno la política económica lo que prima son sectores de bajo valor añadido, se va a atraer a personas que necesitas para cubrir esos sectores, que son personas de menor cualificación, se te van a ir los mejor formados y por tanto la prosperidad se va a ir derrumbando, ¿no? Tenemos la oportunidad todavía, afortunadamente estamos en el mes de abril, mediados de abril, bueno, pues que nos pueden quedar 15, 16 meses de este gobierno y esperemos que el nuevo gobierno pues pueda acometer las reformas necesarias, que tienen que ser muy profundas, porque no solo tienen que ser pensando en el corto e inmediato plazo, que por supuesto, porque habrá cosas urgentes, pero habrá también cosas importantes que a lo mejor no sean tan urgentes, que es modificar la estructura económica española para crecer en el medio y largo plazo, porque si no, lo que se va a donar a las generaciones más jóvenes es un país terriblemente endeudado, con muy baja productividad, orientado hacia sectores de bajo valor añadido y sin ninguna oportunidad de prosperidad. Y eso se puede evitar, porque la economía española lo ha demostrado, ha conseguido ser muy fuerte y muy puntera, y hay que volver a ese camino. Pero el acento en dos de las circunstancias que has puesto. De hecho, has sacado una que era la que yo te quería sacar, porque da la sensación de que en España no hay una crisis hasta que no empieza a salir el desempleo por las orejas. Pero es que el empleo siempre es un indicador retrasado, sí, porque las empresas, con los costes que conlleva el formar un trabajador, los costes de despido, etcétera, no empiezan a prescindir de trabajadores hasta que no se confirma la tendencia bajista, igual que no empiezan a contratar trabajadores hasta que no se confirma una tendencia alcista. Es un indicador que siempre es algo más retrasado que el de la actividad económica, porque lógicamente es la actividad económica la que genera empleo, no el empleo el que genera actividad económica. Exacto. Posteriormente, cuando se genera empleo, cuando se genera empleo, hay mayor renta disponible, esa mayor renta disponible incrementa el consumo requiere por tanto una mayor producción, se contratan a los trabajadores y incrementa la actividad económica. Pero eso es ya a partir de la segunda vuelta. Virtuoso. Es a partir de la segunda vuelta, pero en el origen siempre está la actividad económica. Sin actividad económica no hay empleo. No sea la vicepresidenta del gobierno que es lo que no le cuadra, pero vamos, esto ya es así. Considera que el crecimiento es, pues, oye, cuanto más productividad, pues menos horas de trabajo. Con menos horas de trabajo se conseguirá más productividad. Esa es en esencia la ecuación. Pero si no se aumenta la producción, no se aumentará la productividad tampoco. No, pero es que no hay nada que nos haga pensar que va a aumentar la producción. Esa es la clave. Hay varias. La productividad no se está tomando ninguna decisión ni ninguna medida que vaya a animar precisamente a que este indicador empiece a crecer y que permita además la llegada de riqueza y de inversión y que dé más oportunidades a los trabajadores. Pero bueno, centrándonos de nuevo en el empleo, metiendo en la ecuación el punto de la IA que estabas diciendo, profesor, y que yo creo que es fundamental. Tengo un gráfico delante que indica ya cómo del desempleo que se está creando en Estados Unidos, bastante más de la mitad, prácticamente 3/4 de ese desempleo ya viene precisamente por la irrupción de la inteligencia artificial. Evidentemente, y como nos explicaba aquí en este programa Juanma López Zafra, los puestos de trabajo que van a caer precisamente por la IA serán aquellos que no sean capaces de supervisar. Es decir, estamos hablando de empleo
de bajo valor añadido, de baja cualificación, porque ese es el empleo que en muchas ocasiones se va a poder procesar. Los manuales estrictamente todavía no, pero muchos de los que pues tiene que ver con una administración, con labores de secretariado, etcétera, etcétera, que también es mano de obra, esos empezarán a caer. Pero no me quiero ir por las ramas. Quiero decir que el elemento de la inteligencia artificial puede operar en contra de los intereses del empleo, y más en una economía donde sobre todo abunda la mano de obra barata, por llamarlo de una manera, los empleos de baja cualificación. Pero se va a producir un strike, es decir, ¿tenemos cerca la aparición de eventos que desaten esas tendencias? Hombre, yo creo que estamos viviendo un evento que está sacudiendo bastante a todo el contexto internacional y que puede suponer, puede tener un impacto muy importante en el conjunto de la economía. Si la guerra de Irán se prolonga y no se soluciona rápidamente la circulación de mercancías por el estrecho de Hormuz, tenemos un problema importante. Ayer vimos el dato definitivo de la inflación del mes de marzo. Es una décima superior al que daba el indicador adelantado. En tasa intermensual es 2 décimas superior, tanto el índice general como la subyacente, y la subyacente en interanual es 2 décimas superior también a la anunciada en el indicador adelantado. Esto último es importante, primero porque la subyacente es la más estructural, porque eliminamos lo más volátil, que son los productos energéticos y los elementos no elaborados. Si esta está creciendo más sobre el dato del indicador adelantado que el propio índice general, porque crece 2 décimas sobre 2,7. El índice general crece 1 décima sobre 3,3 que daba el indicador adelantado, con lo cual crece más en décimas y crece más en porcentaje relativamente. Si está teniendo ese impulso, creciendo mucho el índice general, pero creciendo todavía más la subyacente, lo que quiere decir es que el impacto de los productos energéticos, que han subido un 7,3 interanual y un 6,5 intermensual, está siendo muy importante, pero lo que es peor, que se está empezando a enroscar ya toda la subida de precios en toda la cadena de valor, con lo cual puede empezar a generar una inflación importantísima, ¿no? Entonces, contra eso lo que hay que hacer es intentar actuar, disminuir el gasto público todo lo que se pueda, aparte por la estabilidad presupuestaria, para no presionar a los precios al alza, porque como no se ha retirado por parte del Banco Central Europeo el dinero de una manera clara, está ahí, y si se incrementa el gasto puede tensar los precios al alza, ¿no? Y el Banco Central Europeo debe calibrar bien qué hacer, pero tendrá que tomar alguna medida de política monetaria. Supongo que estarán viendo a ver cómo reacciona la economía, precisamente si va hacia una inflación o no, hacia una recesión, para ver también qué efecto esa ralentización económica puede tener en los precios y cómo compensa la subida de los costes con la bajada de la demanda, ¿no? Pero desde luego vivimos un momento que puede cambiarlo todo. En cuanto a los precios, profesor, ahí hablabas de que ya tenemos el dato definitivo de la subida del IPC, de la subida de los precios, y vemos, y era algo que también advertía el Fondo Monetario Internacional, vemos que en España la afectación de los precios es más intensa que en otros países de la Unión Europea. Y aquí podrían preguntarse a alguno de nuestros oyentes, pero ¿cómo es posible si tenemos la misma moneda? ¿Por qué en España la inflación afecta más que en Francia o que en Italia? ¿Qué les contamos? Bueno, tenemos la misma moneda, eso es verdad, pero nuestra política fiscal, que es otra de las patas de la política económica, es distinta, y entonces con la misma cantidad de dinero podemos estar presionando y haciendo que la economía se recaliente, que es lo que está sucediendo en gran parte en España. Si hay dinero que lo financie, y dinero hay, porque ya digo que el Banco Central Europeo todavía sigue comprando esa deuda soberana, y el gobierno está gastando a manos llenas. Es que nunca ha recaudado tanto, pero tanto es mucho más. Mucho es muchísimo más de lo que se ha recaudado siempre, y está gastándolo prácticamente todo sin emplearlo para reducir el déficit. Bueno, pues desde luego tenemos un problema. Los 5 criterios de convergencia, los famosos 5 criterios de Maastricht, no eran un capricho. Se entregaba a la política monetaria, y como las decisiones de política monetaria se toman conforme a las necesidades de la media de la eurozona, tenía que haber una convergencia económica y fiscal
y nos estamos alejando, por más que el gobierno diga que estamos reduciendo el déficit adecuadamente. No, en el mejor momento de recaudación seguimos con un 2, casi con un 2,2, un 2,18% de déficit sobre el PIB, con el PIB inflado por la inflación de manera importante, con varias revisiones extraordinarias que también lo han elevado, y con una recaudación récord que ha incrementado muchísimo los ingresos. Bueno, pues aún así estamos en un 2,18% de PIB de déficit, lo cual quiere decir que el gasto se está incrementando muchísimo. Nos queda un minuto, profesor. ¿Algo bueno que tenga nuestra economía? ¿Que nos vamos a quitar a Sánchez en menos de un año? ¿O? Pues la economía española ha demostrado tener unos buenos fundamentales cuando se han hecho las cosas bien y se ha puesto la economía a trabajar en el sentido correcto, y se ha marcado se ha establecido un marco normativo ágil y flexible para que el sector privado, la economía productiva privada, pueda generar valor. Ha despegado, se ha demostrado en el pasado, y se puede volver a hacer. Dependiendo de cómo quede dañado esa estructura económica, las medidas tendrán que ser más o menos profundas y se tardará más o menos tiempo, pero hay que hacerlo desde el primer momento. No sé yo si será desde el primer momento. Lo que desde luego parece imperativo es que o cambiamos de rumbo o vamos derechos al desastre. Un desastre que no sé si será como la rana hirviéndose a fuego lento en la olla, o si será permítame la coloquialidad, profesor, un castañazo épico en un momento. Yo confío en que sí que se haga desde el primer momento, porque, entre otras cosas, yo creo que no va a quedar más remedio. Lo que no me queda a mí más remedio es despedir, porque tiene que venir las noticias de la una. Profesor Rotellar, muchas gracias, como siempre, por contar con tu análisis aquí en Con Ánimo de Lucro. Nos vamos a las noticias de la una, escuchamos los servicios informativos de radio y regresamos aquí a Con Ánimo de Lucro. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, riguroso directo, 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, abrimos página de mercado. Y tenemos que seguir echando un vistazo a nuestro IBEX 35, que abría con ligeras caídas, pero por encima de los 18.200 puntos, ahora mismo pierde esa cuota, está en 18.183 con una ligerísima caída del 0,56%. Las compañías que más suben dentro de nuestro indicador son Solaria Energía con un 2,2%, Indra un 1,8% y Acciona Energía un 2,02%. Entre las compañías que más bajan, sin embargo, tenemos a BBVA un 1,54% abajo, Acerinox un 1,05% y Mafre un 0,9%. Esta es la fotografía fija que nos ofrece el mercado español a esta hora, y como siempre hacemos en estos días, vamos a echar un vistazo también a las materias primas. Tenemos el petróleo Brent con una ligerísima subida del 1,69% en $96 el barril. El petróleo West Texas, que ha suavizado y mucho su escalada de los últimos días, está en $92 el barril con una subida del 1,76%. Pero vamos a buscar el análisis, vamos a buscar la interpretación de estos datos que estamos viendo y de la evolución que observamos en los mercados, donde sí parece que hay mucha preocupación, sí parece que hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, pero los mercados están en máximos históricos o a muy pocos porcentajes de máximos históricos. Vamos a buscar el análisis con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, amigo de este programa. José María, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas y buenas a todos. Buenas. Encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Buenas tardes, que en la radio, aunque tú y yo no hemos comido claro todavía, sí. Pasan las 12 y ya tenemos que saludar como buenas tardes. Buenas tardes y buen mercado o no, buen mercado. 18.200 estábamos esta mañana, 18.180. Buen mercado, sin duda alguna. Y además hay una clave muy importante que a ver. empezabas, ¿no? En el sentido de decir que parece como que las bolsas ignoran pues todo este conflicto bélico, la guerra, las tensiones que hay, que no se han acabado, con esa tregua, como bien apuntábamos, frágil. Es verdad que hay la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones que dé algo más de luz que el pasado fin de semana, pero yo creo, y me gustaría que ustedes les quedara claro, 4 claves que están marcando el devenir principalmente de los mercados de renta variable, donde quizás están más castigados son los mercados de deuda. Las 4 claves, para que ustedes lo entiendan, la primera de ellas es el petróleo. Sí. Una cosa es el precio
y otra la escasez o la guerra. Es decir, cada vez que ustedes vean que el precio del crudo se aleja de un escenario de $120 el barril, que por desgracia no estamos lejos de ello, y baja, se aleja de los $100 el barril, sin duda alguna es gasolina para los mercados de bolsa. La segunda variable, la segunda clave importante, es que los mercados financieros, sobre todo los mercados de bolsa, lo que están descontando es el escenario más probable. Los mercados siempre descuentan, ¿de acuerdo? Sí. Siempre puede venir algún elemento exógeno, que ahora hablaremos de ello, pero básicamente lo que descuentan es la probabilidad del fin de la guerra, no un escenario que se recrudezca, con lo cual, segunda clave. La tercera es, una cosa es un elemento endógeno de la economía, un mal resultado de una compañía, una subida de la inflación por parte de la demanda, no tanto por la oferta, pero que estamos aquí hablando de un shock externo, un shock que no depende tanto de la economía, claro que afecta, pero es externo al mismo, que es un Sí. conflicto bélico. Y esto, sin duda alguna, hace que los inversores también lo tengan muy presente a la hora de tomar posiciones, puesto que el apetito a riesgo sigue estando ahí. Y la cuarta es la más importante, y es que el conflicto bélico es verdad que va a restar algo de crecimiento económico mundial. Ya no hace falta que lo diga el Fondo Monetario Internacional, pero lo más importante es que los negocios siguen ganando dinero. Y si los negocios siguen ganando dinero, la liquidez global sigue siendo muy abundante, y además los grandes bancos centrales van a ser muy cautos a la hora de subir tipos de interés. Basta con ver la última intervención de la señora Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, señalando o casi señalando esto mismo. Sin duda alguna es la gasolina propicia para que la renta variable esté donde la ven ustedes, que parece que no le afecta la guerra. Sí le afecta, claro que le afecta, pero en menor medida, sobre todo gracias a esas cuatro claves que son las más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, y que hay que tenerlas muy en cuenta también para operar en estos momentos. Aparte, nosotros siempre decimos lo mismo, José María, oiga, antes de apretar el botón rojo, piénsenselo dos veces. Si están ustedes bien diversificados a largo plazo y el mercado ofrece oportunidades, aprovéchenlas. Si no, tampoco sean presa del pánico. Y además, escuchen con ánimo de lucro, que así escuchamos los análisis de José María Luna, entre otros analistas, y nos hacemos una idea de cómo está el mercado. ¿Tenemos beneficios empresariales? Gasolina para la renta variable. Y así estamos viendo los datos que estamos viendo en renta variable. José María, no tengo tiempo para más. Te agradezco mucho que hayas querido participar hoy con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un placer y que tengan buena tarde. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Chao. Y lo prometido es deuda. Llegamos a la recta final del programa de hoy y lo hacemos tal y como les prometimos, con una entrevista en exclusiva con nuestros amigos de Circa en Madrid, con Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa en Madrid. Chencho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Un verdadero placer poder charlar contigo este ratito y que nos acerques ese mundo que suelo decir yo maravilloso, porque lo es, de ese mercado de segunda vida de productos de joyería, de alta gama, de lujo en definitiva. Y digo productos de lujo y un mercado extraordinario porque al final también proporcionáis experiencias de auténtico lujo a los clientes que deciden agendar su cita en la oficina de Circa en Madrid para echar un vistazo a esas joyas de gran tamaño, a esos relojes de alta gama. Pero para aquel que todavía no nos haya escuchado nunca, Chencho, y que no sepa muy bien a qué nos estamos refiriendo, cuéntanos un poco sobre la compañía, sobre Circa, sobre la actividad a la que os dedicáis y desde cuándo estáis en este mercado. Pues efectivamente, como has dicho, somos una empresa estadounidense, se fundó en Nueva York en el año 2000, hace ya este año 26 años, que bueno, nuestro distintivo es que ofrecemos un pago inmediato por estos bienes de lujo. En nuestro caso nos centramos en las joyas, relojes y diamantes de gran tamaño. Nos enfocamos sobre todo en el valor, justo como decías.
el valor. Mira que en Tu Ujú. dinero nunca duermes, sabes que es el otro programa que Sí. tengo. Hablamos con muchos gestores de renta variable Ujú. que bueno, pues analizan compañías y ellos son especialistas precisamente en encontrar valor en empresas en las que el mercado a lo mejor no se lo reconoce. Pero ahí estáis vosotros, para este otro mercado, el de la joyería, para encontrar ese valor intrínseco en joyas en las que a lo mejor el propietario pues no tenía ni idea de que poseía algo de mucho valor y algo que él no lo estaba valorando. Su valor sentimental, su valor emocional respecto a ese tipo de piezas se pierde y resulta que el mercado sí que las valora. ¿Cuáles son, qué tipo de joyas, diamantes o relojes son los que más están interesando ahora, Chencho? Claro, efectivamente, nosotros, bueno, pues nuestro valor añadido que estábamos comentando, pues es que nosotros como expertos podemos conocer y dar, tenemos esta capacitación para poner el precio a estas joyas, que en nuestro caso, diamantes de gran tamaño, por encima de quilate y medio, 2 quilates, y joyas y relojes de marcas reconocidas, fabricantes importantes, Van Cleef, Patek Philippe, Rolex. También nos interesan mucho y es un gran mercado para nosotros las joyas vintage y las joyas antiguas, joyas de familia que han pasado de, bueno, de generación en generación, que al final hay nuevas generaciones que no se sienten representadas, pero que sí que existe un mercado de segunda mano de lujo que está deseando darle una segunda vida a esas joyas. Una segunda vida que me imagino que sorprenderá mucho a aquellos a los que de repente decís, oye, pues es que tienes aquí una maravilla, esto hay tortas ahora mismo por este tipo de piezas y probablemente algunos de esos clientes que acuden con esas piezas ni siquiera sabían lo que tenían entre manos. ¿Cuál es el perfil de esos clientes que acuden a Circa? Y si tuvieras alguna anécdota reciente, pues sería muy, muy agradable de conocer. Efectivamente, a ver, el perfil, si yo tuviera que dar una descripción general de nuestros clientes, diría que son personas prácticas. Ah, mira. Habitualmente, sí, habitualmente suelen ser pues señores, señoras ya de cierta edad, a partir de unos 40 años, de clase media, alta, que en general pues bueno, han tenido experiencias de vida que le ha permitido tener, bueno, pues una colección de relojes, de joyas que ya no se sienten representadas. Y bueno, deciden convertir esas piezas que ya no utilizan o que no les representan en piezas que sí que les puedan representar, o incluso pues invertir en un negocio, invertir en, no sé, un capricho, un viaje, un regalo. Pero me gusta mucho decirlo de personas prácticas porque al final también nos vienen muchos clientes que han pasado por una experiencia vital, como puede ser un divorcio, y tienen joyas que ya no representan esa etapa de su vida, o herencias que muchas veces llegan con piezas que han estado en su familia, como te comentaba. Nos han llegado, pues bueno, tuvimos hace poquito un cliente con una pieza muy bonita, un solitario muy bonito, muy importante, además un corte antiguo que a nosotros nos encanta, que me contaba que había estado en su familia muchísimo tiempo, pero ahora que le había llegado a él, sabía que no le iba a poder dar el lugar que había tenido en la historia de su familia y bueno, nos lo vendió. Y me comentó que además fue muy interesante, que iba a utilizar ese dinero, bueno, pues para emprender, para Fíjate. que eso le ayudara, como esa herencia, le ayudara a seguir con su historia, pero de otra manera. Oye, qué historia más bonita, ¿no? El cómo algo que ha estado en tu familia que tú ya no vas a saber darle, como decía el cliente, ¿no? Darle su lugar en la Ujú. historia de nuestra familia, pero que sí que tenga un significado a mayores, un significado más trascendente, que es el de ya no vas a estar en la familia, pero vas a permitir que yo desarrolle una actividad, desarrolle un negocio y a lo mejor deje otro tipo de herencias, ¿no? Para la familia, como una empresa familiar. Efectivamente, eso pensé, dije, igual esto que ha estado en tu familia, además fue una conversación muy agradable con este cliente, pues se convierta pues en un linaje, en algo Claro. importante, en algo intangible, pero que vaya a tener más sentido en vuestra familia. Así que sí, tenemos ese tipo de historias que a mí me hacen muy feliz y hace que mi trabajo me encante. Chencho, para aquellos que nos estén escuchando y que nunca Ujú. se hayan puesto manos a la obra, pero que sí que tengan alguna pieza en casa que consideren que puede ser interesante, ¿cómo es el proceso? Yo no he vendido todavía ninguna, pero ¿qué es lo que tendría que hacer?
Es un proceso muy simple, muy sencillo. Nuestra prioridad es darle una experiencia de lujo al cliente y que se sienta sobre todo cómodo y seguro. Cogemos cita por teléfono, siempre trabajamos con cita previa, teléfono, con nuestro teléfono directo que es el 91 57 66 209 o a través de nuestra web que es circajewels.com. Lo que hacemos es, le recibimos en nuestra oficina, pasan a sala privada con uno de nuestros compradores y valoramos las piezas. Miramos autenticidad, condición, características, estado. Si son piezas de nuestro interés, son piezas que nosotros podemos hacer una oferta, se hace esta oferta y si el cliente la acepta, firmamos contrato de compra-venta en el momento y se paga mediante transferencia también inmediata. Correcto. ¿Habéis notado cambio en la demanda de joyas y relojes de segunda mano? Porque esto es algo muy curioso, ¿no? Yo creo que las modas también van afectando a este tipo de productos. Totalmente. Ahora mismo te diría que joyas vintage, relojes de alta gama, grandes diamantes de talla antigua, como el que te comentaba de nuestro cliente, y piezas de firmas importantes con historia, Cartier, Bulgari. Si además tenemos una pieza icónica de firma y además de un momento histórico importante, como puede ser pues, un brazalete Art Deco de Cartier, eh, es maravilloso porque hace que podamos pagar precios más altos por estas joyas porque tenemos una demanda mayor. Correcto. ¿De dónde viene esa mayor demanda? Pues ahora mismo con la globalización y el acceso a la información te diría que de todas partes. Al final el público global puede estar dentro de esta red internacional de coleccionistas y en nuestro caso que somos un comprador internacional con oficinas en Estados Unidos, en España, en Hong Kong, hace que tengamos la posibilidad, al tener tanto oficinas para comprar como luego nuestra red de coleccionistas para vender, podamos ofrecer el mismo valor, no importa que estés vendiendo en Nueva York, en Madrid o en Hong Kong. Esto de la red de coleccionistas es algo que también se renueva, quiero decir, igual que cada vez tenéis más clientes que llegan a vosotros para venderos esas joyas de segunda mano, esos relojes de alta gama que de repente ya uno no se pone y que quiere darle una segunda vida. En cuanto a la otra pata del negocio, la pata del coleccionista que reclama ese tipo de piezas para sus propias colecciones, es algo que se va renovando. ¿Vais viendo entrada de nuevos coleccionistas a lo largo y ancho del mundo? Efectivamente, sí, es algo que va evolucionando y pues bueno, nos están entrando ya pues nuevas generaciones. Tenemos ya coleccionistas jóvenes que están empezando a demandarnos piezas que en un principio pues generaciones anteriores no les daba tanto valor y que a ellos les encanta. Mira, te hablaría, por ejemplo, de piezas vintage. Las piezas vintage siempre han tenido como su espacio, pero de un tiempo a esta parte, yo creo que porque estas nuevas generaciones están más sensibilizadas con el usar la herramienta que es el mercado de segunda mano, han tenido un boom maravilloso. La verdad que son bonitas porque tienen ese doble sentido, ¿no? Sabes que tienes una pieza cuyo valor intrínseco es especial, ¿no? Pues eso, como siempre trabajáis, diamantes de gran quilataje, Sí, gran tamaño, con su oro, etcétera, que al sí. final no deja de ser, pues eso, una inversión. Son piezas muy caras por el material que tienen en sí mismas, pero más allá de eso, de la talla o del valor del artista, tiene el valor de los años que han pasado por él, de la época en la que fueron concebidos, de los deseos que estuvieron guardando, ¿no? Es decir, si es verdad que llevas una pieza que entraña mucho más allá que el propio valor mineral o de talla que vayan a tener. Es muy llamativo y muy curioso el cómo han ido ocupando su lugar estas piezas vintage. Pero, ¿cuáles son las principales razones que invitan a los clientes que se acercan a vuestras oficinas para vender esas piezas? Pues al final te diría que pues tenemos esta demanda de este tipo de piezas y además tenemos pues estos clientes prácticos que hace que se genere la tormenta perfecta, como yo llamo. Tenemos clientes que quieren vender porque son prácticos, pues todas las situaciones que te comentaba antes o tienen piezas que ya no les representan y tenemos
esa red de coleccionistas global, que es muy importante porque al final lo que ocurre es que si nos quedamos únicamente locales, al final el estilo que podemos tener, la demanda que pueda haber, si solo nos centramos en un único país o en una única localización, pues va a ser muy parecida, pero si tenemos la capacidad de interaccionar, de interactuar entre los distintos mercados, hace que tengamos esa fuerza. ¿Y cómo verificáis en Circa que las piezas que os entregan tienen el valor que sus clientes consideran? Pues esto es muy importante para nuestro negocio. Nosotros llevamos desde el año 2000, tenemos una experiencia más que dilatada en la autentificación. Nuestra fuerza mayor es que la mayoría de nuestros expertos que ahora están con nosotros, que ahora están con Circa, han trabajado en las mejores marcas, tanto de joyería como relojería. Eso le da un expertise increíble. Todo esto lo combinamos con equipos de alta generación, herramientas que diseñamos internamente, que nos ayuda a que el proceso de verificación y autentificación de la joya sea algo por lo que estamos capacitados y sea algo fácil de hacer, y esto hace pues bueno, que le podamos ofrecer al cliente el mejor valor por sus piezas. ¿Cuáles son las marcas más deseadas ahora? Hablabas de Rolex, Patek Philippe y Van Cleef Sí. en relojes. No sé si se incorpora alguna marca más a estas de relojes de alta gama. Y en joyería, ¿de qué estaríamos hablando? Yo diría que la gran tríada en cuanto a demanda de relojes, hablamos de marcas premium, tendríamos Rolex, Patek Philippe y además Piguet. Y hablando de las nuevas generaciones, yo añadiría Cartier. Cartier siempre ha estado, pero últimamente como que hemos visto crecer algo más esa demanda en relojes Cartier. Y si hablamos de joyería, grandes marcas con historia dilatada en el tiempo: Tiffany, Bulgari, Cartier, Van Cleef, este tipo de piezas que son conocidas por su artesanía, herencia y el valor perdurable que tienen. En lo que a relojes se refiere, sí es verdad que se ha observado una bajada de precios en los relojes de hombre en el mercado actual. ¿Cómo lo estáis afrontando esto? Claro, diría que ya no están cayendo de forma constante. Lo que ocurrió fue que, como hemos hablado en alguna ocasión, hubo un gran auge después de la pandemia en el valor de los relojes. ¿Y qué ocurre? Muchos de los modelos han vuelto a los niveles que había antes de la pandemia, pero sí que es cierto que hay marcas y modelos específicos que han mantenido su fuerza en el mercado. Rolex es el mejor ejemplo. Hay muchos modelos del mercado de segunda mano que se venden casi al mismo precio que tienen en retail. Esto hace 10 años era algo que jamás ocurría, era totalmente impensable. Si bien es cierto de que ahora mismo en 2026 no vas a conseguir el precio por relojes deportivos de Rolex que podías haber conseguido en 2021, sí que sigue siendo mucho mejor de los tiempos de antes de la pandemia. Mira, una curiosidad que me ha entrado ahora a última hora, Chencho. Si tuviera que comprar un reloj hoy de alta gama, que quiera comprarlo porque me guste, pero también pensando en que sea una inversión a futuro, ¿qué reloj me debería comprar y cuál sería el reloj ideal para tener en mi poder para venderlo? Vale, aquí te voy a dar un consejo primero, que es: compra un reloj que no te importe seguir mirando hace 5 años, dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque al final, si te equivocas en la inversión, por lo menos tendrás un reloj que te guste. Eso, Bien, me encanta ese eso. consejo. Y luego, bueno, es una pregunta, bueno, como te he comentado, hay algunos relojes que se dispararon en valor, otros que se han mantenido, otros que han caído. Yo diría que habría que ver el momento de la compra, cómo está el ecosistema del mundo de los relojes de segunda mano. En términos generales, voy a decirte algo más claro, que creo que te va a ayudar más. Grandes marcas: Rolex, Patek Philippe y además Piguet y Cartier. Cartier también me gusta añadirla, sobre todo un tiempo a esta parte. Y en términos generales, relojes deportivos, relojes en acero en mercado de segunda mano suele tener un mejor desempeño que los modelos de oro, aunque no siempre es así. Te pongo el ejemplo de nuevo de Cartier. Un tag de Cartier de oro pues igual tiene un desempeño mejor que un reloj de acero. Depende mucho.
Bueno, pues yo creo que me he hecho un poco una idea. Voy a ver si ahorro para comprarme el Rolex o el Patek Philippe que más ilusión me haga. Chencho, millones de gracias como siempre por querer tener estas entrevistas exclusivas que me ofreces aquí en Con Ánimo de Lucro. Vamos a recordarle a nuestros oyentes la manera que tienen de contactar o de pedir una cita con vosotros, por si alguno no lo ha podido apuntar todavía. Chencho. Pues en nuestro teléfono el 91 57 66209 y a través de nuestra web circamadrid.com. Fenomenal, Chencho. Pues millones de gracias. A ti, que vaya bien. Igual. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Nosotros les esperamos mañana aquí a partir de las 12, ya lo saben, como siempre, en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.